A todos cuantos se unen a esta nuestra transmisión a través del canal de YouTube IJB, les agradecemos por estar ahí. Desde Casa de Oración Valencia estamos muy agradecidos y complacidos por compartir con ustedes esta nuestra más reciente experiencia de capacitación, el curso online Cantar de los Cantares, una historia de amor. Hoy estaremos juntos desarrollando la clase Plena Comunión porque ya es el momento donde la mujer que se describe en el libro de Cantar de los Cantares, que es representativa de nosotros como creyentes individuales, goza, disfruta de un pleno momento de comunión con su Adón. Esta es la clase Plena Comunión y nos basamos en Cantares capítulo 8 desde el verso 5 al verso 10. Juntos oramos para que el Ruach HaKodesh se mueva durante los minutos de esta clase en nuestro ser de una manera que pueda entonces traer esta verdad a nuestro diario andar como creyentes individuales. Esto lo pedimos en oración y juntos decimos amén y amén. El temario que nos ocupa en la clase de hoy ya está para ustedes y así les digo que vamos a estar desarrollando los siguientes puntos dentro de esta clase Plena Comunión. Nacimiento, pertenencia, tesoro, intercesión, exhortación e identidad. Estos son los puntos a desarrollar en esta clase y en breve damos inicio. Listos para desarrollar nuestro punto número 1 dentro de esta clase. Este punto tiene para desarrollar el tema del nacimiento basados en el versículo 5 del capítulo 8 del libro de Cantares. Y este punto inicia en el versículo 5 con una interrogante y debemos entender que esta interrogante está surgiendo de las doncellas de Jerusalén o de esos que dentro de esta historia están representados como los creyentes inmaduros. Y esta pregunta o esta interrogante refiere a ¿quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Y el mismo versículo nos sigue diciendo, debajo de un manzano te desperté, allí tuvo tu madre dolores, allí tuvo dolores la que te dio a luz. Lo primero que salta del versículo 5 del capítulo 8, Cantar de los Cantares, a nuestra comprensión es que dejamos de ser reconocidos por el resto cuando entramos en una amplia relación con nuestro Adón. Y entonces empiezan a preguntarse quién es esta. Y definitivamente esto debe de llenarnos de sumo gozo porque cuando nuestros iguales empiezan a no reconocernos es porque de alguna manera empezamos a morir a esta condición humana y nos empezamos a ver ajenos a esa vista humana y costumbrista que todos tienen de nosotros. Así empieza esta especie de muerte que surge en el creyente individual cuando ha decidido entrar en amoríos con su Señor, ha decidido entrar en una comunión plena y amplia con aquel que le ama de verdad. Así que esta pregunta nos está diciendo que somos desconocidos ante aquellos que no han tomado la decisión de entrar en una relación de comunión con nuestro Señor. También menciona el versículo número 5 unos dolores y habla de esos dolores de la madre en pleno proceso de parto y es para recordar de dónde pues nos ha sacado el Señor. Como he mencionado anteriormente, era nuestra condición una antes de tenerlo a Él y ahora es una condición distinta. Y menciona que para estar en esta condición se dio un dolor y es un tipo de dolor específico, unos dolores de parto que vienen a ser bastante fuertes entonces y lo resaltante aquí o lo maravilloso es que después de ese dolor viene una condición plena que es una condición de gozo y de comunión con nuestro Adón. Sin embargo, hay un matiz aquí escatológico que yo como maestra de la Biblia no puedo superarlo o saltarlo en esta clase porque estos dolores de parto precisamente vienen a ser dolores de último tiempo, de cómo la condición de la humanidad va a cambiar como por dolores de parto antes de que Yeshua regrese otra vez. Y es que el nacimiento de aquellos que no sabemos la novia de Yeshua, quienes
consumarán esas bodas del Cordero con él, vienen precedidos por dolores de parto. Pablo también hace comparación de la transformación de los creyentes con dolores de parto, y aquí yo voy a empezar a hacer algunas relaciones de citas bíblicas que vienen pues a ayudarme a comprender y también a explicarle a ustedes este punto del nacimiento o de lo que conocemos mejor como nuevo nacimiento. Gálatas 4:19 está allí la comparación que hace el apóstol Pablo con esa transformación o nuevo nacimiento que tienen pues los creyentes. Y empiezo ahora a resaltar este matiz escatológico que tiene el versículo 5 de Cantares capítulo 8, como lo mencioné anteriormente, y es que la venida, el regreso de nuestro Señor es comparada con un parto, también en la voz del apóstol Pablo, ahora en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, desde el verso 2 al verso 6. Por supuesto, si estamos mirando el versículo 5 de Cantares capítulo 8 desde un lente escatológico, nos vamos a referir también al libro de Apocalipsis capítulo 12 de los versos 1 y 2. Menciona allí una mujer con dolores de parto que da a luz en el desierto, y esto es una imagen, un lente de último tiempo que nos permite a nosotros entender cómo va a ser ese momento de la llegada de nuestro Adón otra vez a la tierra. Esta porción de Apocalipsis capítulo 12 nos deja ver cómo Israel nace en medio de dolores de parto, que viene entonces a ser ese último tiempo antes de la llegada de nuestro Señor. Y es que el Mesías prometido, nuestro Mashiach, vendrá en medio de una tribulación. Ustedes lo saben, lo que se conoce como pues la tribulación, y esta tribulación será global como un dolor de parto. Como sabemos, Yeshua regresa, nuestro Adón regresa a la tierra y viene por un objetivo, viene por su novia. Ella para este momento debe estar preparada, tal como lo estamos mirando y entendiendo desde este estudio que hacemos sobre el libro de Cantar de los Cantares, y esa preparación refiere a que esos que sabemos como creyentes individuales que somos parte de esa novia por la que viene nuestro Señor, debemos estar sin mancha y sin arruga en el fuego de la tribulación. Y cuando hablo de fuego de la tribulación me estoy refiriendo indubitablemente a lo que son los últimos tiempos. Será como dolores de parto. Por eso cuando leemos dolores de tu madre en Cantares capítulo 8 versículo 5, nos estamos refiriendo de una manera profética a ese último tiempo que está pues ya escrito para el regreso de nuestro Señor. Y para finalizar estas referencias bíblicas que estoy dando, por favor apunta en Malaquías capítulo 3 versículos 2 y 3, porque con esto termino de apoyar esta idea o este matiz escatológico que encontramos en el versículo 5 de Cantares capítulo 8. El punto número 2 de la clase refiere a algo que he mencionado como pertenencia, y este punto número 2 lo desarrollamos con vista al versículo número 6 de Cantares capítulo 8, y este versículo dice: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama. En este punto de la pertenencia debo resaltar este primer detalle del sello que se destaca en el versículo 6 de Cantares capítulo 8, porque este versículo habla sobre poner un sello en el corazón y en el brazo, y esto será como una señal de amor. Algunos comentaristas tienen la posición de decir
que consideran que estas palabras que nosotros leemos en el versículo 6 de Cantares capítulo 8 son pronunciadas por el rey. Pero otros comentaristas bíblicos también dicen que es ella, que es la mujer del libro de Cantar de los Cantares, quien se expresa en este versículo 6. En mi clase, dentro de este curso Cantar de los Cantares, les digo que las dos perspectivas pueden aplicar. ¿Por qué? Porque hay citas bíblicas que nos dejan saber esta dualidad que podemos encontrar en este versículo 6 de Cantares capítulo 8. Te voy a dar dos citas donde podemos decir que es él el que habla. Isaías 49:16 y 2 Timoteo 2:19, partiendo que son palabras pronunciadas por el rey. Estas dos citas nos dicen que Yeshua nos tiene como sellado a nosotros, nos dice que Él nos tiene sellados, y entonces desde estos dos versículos, desde estas dos citas, te las repito, Isaías 49:16 y 2 Timoteo 2:19, podría ser entonces la voz del rey pidiéndole a la novia que debe grabar el nombre del Señor en dos lugares importantes, y a continuación vamos a entender estos dos lugares importantes donde debe ser grabado el nombre de nuestro Adón en nosotros, y además vamos a entender la implicancia de estos lugares. Este versículo 6 nos dice que ese sello debe estar primero en el corazón y luego en el brazo. Con el tema del corazón entramos en un terreno bastante afectivo, en un terreno de amor. Se refiere más que algo sentimental, más bien a ese espacio que le debe pertenecer a nuestro Adón, ese espacio de nuestra vida que solo es de Él, porque sabemos que nuestro Señor no comparte su gloria con nadie. Y entonces cuando sellamos nuestro corazón con el nombre de nuestro Adón, entonces esto quiere decir propiedad privada, esto quiere decir que mi vida entera pertenece solo al Señor, sin otros amores. Así de fuerte es el amor de nuestro Adón por nosotros. Y entonces me interesa en esta clase, donde te preparo como creyente individual de último tiempo, te preparo para que tu vida pertenezca solo al Señor, y me interesa entonces decir que aquí en Cantares 8:6 está hablando nuestro Señor y nos está solicitando lo mismo que le solicita a la mujer del libro de Cantares: ponme como un sello sobre tu corazón, porque te amo tanto que necesito que en tu vida no tengas otros amores, sino todo el espacio sea para mí. Además de esto, del corazón, también leemos en Cantares 8:6 que esa solicitud va a que el sello también esté sobre el brazo. ¿Y qué implica este sello sobre el brazo? Bueno, representa las acciones de nosotros. Ser sellado en el brazo con el Señor quiere decir, en primer momento, en primera instancia, que no podemos hacer nuestra voluntad, sino que con los brazos con que accionamos vamos a hacer que se cumpla la santa voluntad de nuestro Adón. Es interesante que este lugar sobre el brazo, donde también solicita el Señor que coloquemos su sello en nosotros, es un lugar visible, por lo que podemos decir que este sello es externo y está a la vista de todos. Y esto nos confirma de una manera bastante fuerte que lo que la novia haga, lo que nosotros como creyentes individuales accionemos acá, hará de manifiesto, pondrá de manifiesto la marca de Yahweh en cada vida que se tope con nosotros. En este momento del punto número 2, pertenencia, quiero ser bastante teórica en decirte que sello y marca usan la misma palabra en el hebreo, en el lenguaje hebraico, y esta palabra es jotán. Esto quiere decir un anillo de sellar. Este representa autoridad y además posesión, y hoy en día pues puede equivaler este anillo para sellar, puede ser equivalente a la firma, lo que quiere decir que sobre nosotros está la firma del Señor, y eso habla de a quién le pertenecemos. Quiero decirte además en este punto que tener ese sello no solo implica que le pertenecemos al rey, sino que se lleva este sello como colgado, como esa marca que nos dice que estamos separados, que ya estamos apartados, que definitivamente pertenecemos a alguien. Y ese anillo que era el sello, la firma, en el momento histórico del libro
libro de los Cantares, usualmente se llevaba colgado en un collar que iba cerca entonces del corazón para hablar también de ese vínculo perfecto y tan fuerte que entonces se empezaba a formar desde que se lleva el sello con nosotros, no solamente sobre, sino en nosotros, para que todo cuanto hagamos y en todo lugar donde estemos, pues podamos colocar la firma del Señor. Así entonces es el gran compromiso que tenemos nosotros como creyentes individuales cuando entramos en una plena comunión con nuestro Adón, dejar ver las obras de amor de nuestro Señor, y además tenemos la gran oportunidad de firmar, de sellar nuestro alrededor con la misma presencia de nuestro Señor. Y este sello o esta firma, en palabras más actuales, es la autoridad que nosotros tenemos como creyentes individuales, una autoridad dada, conferida por Yahweh mientras estamos en la tierra. Cantares capítulo 8, versículo 6 también describe lo que es el amor, y puedo decirles que no hay momento en que podamos sentirnos más vivos que cuando estamos amando a alguien, y esto desde nuestra humanidad podemos todos pues confirmarlo. En algún momento te has encontrado amando profundamente a una persona, y es en ese momento cuando te sientes más vivo, porque es una fuerza o más bien un poder que hay en el amor, entendiendo lo que no es un mero sentimiento. Sin embargo, Cantares capítulo 8 versículo 6 compara el amor con la muerte. En esta descripción sobre el amor que encontramos en la Biblia, a la altura del libro de Cantares capítulo 8 versículo 6, hay una comparación específica que se hace para el amor, y se compara al amor con la muerte, aunque como vengo desarrollando esta idea, no hay momento en que nos sintamos más vivos, sino cuando estamos amando. Y es que el amor es más que un sentimiento. Debemos saber que el amor es más que un sentimiento que nos puede invadir, porque el verdadero amor es una decisión, y la decisión es entregarle todo a ese ser amado. Y en ese sentido, el amor es como la muerte, es una especie de morir para vivir por aquel que nosotros pues amamos. Es la muerte de uno mismo, y el perfecto ejemplo es el ejemplo de Yeshua, visto desde 2 Corintios capítulo 5 versículos 14 y 15. Por amor murió en la cruz para salvar a nosotros, para salvar a su novia, por la que va a regresar. Por amor cargó su cruz, muere y nos sigue amando. Viene a ser un amor infinito. Y luego de entender esta comparación sobre el amor, porque cuando amas te entregas, y al entregarte mueres tú para empezar a vivir por esa persona, también tenemos que entender cuando aquí se detallan los celos. Hay una comparación en el versículo 6 sobre los celos, pero es el celo divino lo que nosotros vamos a entender desde Cantares 8:6. Hay unos celos de inseguridad, pero estos celos, este celo divino es de seguridad, es esa seguridad de saber que le pertenecemos solo a Él, y entonces el celo divino no surge por inseguridad, sino por la seguridad de sabernos suyos. Quiero hacer especie de una ventana comparativa entre el celo desde la inseguridad y el celo desde la seguridad, que viene a ser el celo divino por parte de nuestro Adón hacia nosotros. Los celos, naturalmente, en relaciones entre humanos surge porque nos sentimos inseguros dentro de la relación, pero cuando la Biblia habla del celo divino, del celo de Yahweh hacia nosotros que les pertenecemos, es porque Él nos sabe tanto de Él que no dejará que nada nos toque. Entonces no es por inseguridad, sino por la seguridad de sabernos suyos. Avanzamos con el punto número 3 de esta clase, plena comunión, y este punto refiere a un tesoro. Y es que cuando estamos en plena comunión con nuestro Adón encontramos un tesoro, y ese tesoro lo vamos a entender desde el versículo 7 de Cantares 8. Dice: las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos.
Si diese al hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciaría. Y es que esta es la acción que precisamente ya ha hecho el creyente individual representado en la mujer del libro de Cantar de los Cantares cuando entra en relación íntima con su Adón. Ha entregado todo por solo tener ese amor, por solo estar en convivencia con su amado, con aquel que le ha mostrado el verdadero amor, ese amor que le llevó a entregarse en la cruz. Y cuando esto el creyente individual lo entiende, pues no le importa sino solamente ese amor, y esa es la razón, esta es la razón por la que empezamos a ser despreciados o rechazados, menospreciados por otros, pero aquí ya nuestra comprensión es tan grande en esta relación que es la única que nos importa con nuestro Señor, que al tener el amor de Yahweh tan cercano a nosotros, ya no nos importa que el resto entonces nos menosprecie o nos rechacen. Cuando tú y yo como creyentes individuales entramos en una comunión con nuestro Adón, ya pasa a segundo plano el concepto que otros tengan de nosotros, porque nos hemos quedado con la mejor parte, nos hemos quedado con la parte del tesoro. Como estudiantes de la Biblia sabemos que cuando en ella leemos aguas nos estamos refiriendo a gentes, aún a naciones, y es tan fuerte como inicia el versículo 7 de Cantares 8 refiriéndose a esas gentes. Las muchas aguas, los ríos no podrán apagar ni ahogar este amor. Nuestra relación con nuestro Adón no se verá interrumpida por las gentes de nuestro alrededor, sea cual sea el vínculo afectivo que nos une a ellas, porque ahora hemos encontrado que nuestro gran tesoro es ese amor que ahora intercambiamos en una relación plena con nuestro Señor. Avanzamos con el punto número 4 de esta clase, y este punto tiene que ver con la intercesión, así como lo oyes, con vista al versículo número 8 de Cantares 8. Cantares 8:8 nos habla de una condición intercesora que tiene el creyente individual dentro de una plena relación con su Adón. Y dice este versículo número 8, tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? Y es una interrogante que los creyentes individuales saben dar respuesta, a la que los creyentes individuales saben dar respuesta. Este versículo número 8 de Cantares capítulo 8 nos habla del compromiso que dentro de la comunión plena con nuestro Adón encontramos para los demás. No nos importa, fíjense que acabo de dejar en el punto anterior que no me importa la opinión de ellos hacia mí, mas sí me importa su condición. Y es que como creyentes individuales en una plena relación con nuestro Adón empezamos a desarrollar un amor fraterno por aquellos que no sabemos tan cerca como nosotros al Señor. Empezamos a interceder por ellos y a verles como pequeños. Por eso acá se reconoce a un grupo de pequeños o a un grupo que es tipificado acá como hermana pequeña que no tiene pecho, es decir, que no tiene cómo alimentar, que no tiene que dar. Y la condición del creyente individual, que la vamos a ver más adelante bien madura en cuanto a su desarrollo, se empieza a preocupar, y esta viene a ser una característica muy grande, o más bien un rasgo dentro del creyente individual. Somos intercesores por aquellos que no han alcanzado esta plena comunión con nuestro Adón. Y es que nuestra madurez como creyentes individuales se va a comenzar a dejar ver cuando dejemos de fijarnos en nuestras necesidades, en nuestras meras necesidades, para mirar más allá de nuestras propias narices, y empezar a ver que la condición de otros en cuanto a nuestro Señor está bastante mal. Es cuando nosotros empezamos a interceder, y así es como nace el ministerio intercesor
intercesor, nace de un creyente individual maduro que ya ve más allá de su propia condición para entonces dolerse por la condición de otros. Y es que interceder viene a ponernos en la misma calzada de nuestro prójimo. Cuando tú y yo como creyentes individuales intercedemos y de pronto hemos recibido el ministerio de intercesión por otros, es porque llegamos a sentir y a dolernos, a padecer esa condición que ellos están padeciendo. Quiero resaltar ahora esta característica que dice que este grupo, que lo reconocemos como una hermana pequeña, no tiene pechos. Y es que en todo tiempo, a lo largo de la historia humana, pues se sabe que una mujer ha crecido porque su cuerpo muestra evidencia, muestra crecimiento de pechos, de caderas, y se dice que ya es una mujer madura solo al verla. Y es específico lo que hablan aquí de este grupo conocido entonces, o que lo estamos comprendiendo como hermana pequeña, y es que su condición es que no tiene pechos. De alguna manera se ha quedado atrofiado su crecimiento, y esa es la condición de aquellos creyentes que no dan el paso a una relación íntima que le lleve a una plena comunión con su Adón. Es un crecimiento atrofiado, y nosotros como creyentes individuales maduros con pechos podemos entonces llevarles a esa madurez solo si logramos ver este crecimiento interrumpido en ellos. Y es que los pechos son representativos de provisión, lo que quiere decir que tienen para dar, tienen alimento para precisamente hacer crecer a esos que se han visto atrofiados en su crecimiento. Y entonces aquí nosotros vemos la tarea importante intercesora, pero también de dar alimento espiritual a aquellos que no han podido terminar de crecer, y esto es una tarea que de por sí empieza a comprender el creyente individual, solo sí, cuando se encuentra dentro de una comunión con su Adón. Avanzamos en el temario de nuestra clase, y esta vez vamos a desarrollar el punto de la exhortación mirando Cantares capítulo 8 versículo 9, y es que el creyente individual, dentro de su madurez en la relación o comunión plena con su Adón, empieza o tiene autoridad conferida por el Eterno para exhortar. Y esto es lo que nos instruye Cantares 8, versículo 9. Dice: si ella es muro, edificaremos sobre él un palacio de plata; si fuere puerta, la guarneceremos con tablas de cedro. En esta exhortación se le dan dos opciones que esos creyentes inmaduros pueden tomar para actuar. Ante la exhortación del creyente individual, esta hermana pequeña, es decir, los creyentes inmaduros, pueden actuar de dos formas: siendo un muro o siendo puerta. Cuando en Cantares 8:9 leemos muro, se está refiriendo a una protección o a una defensa. De hecho, las ciudades, cuando las leemos en la Biblia, eran ciudades amuralladas. Dentro estaba la ciudad y había un gran muro que las protegía o las defendía para que nada alrededor pudiera rondarles, aún pudiera acecharles. Esto es equivalente dentro de nuestra vida como creyentes a la obediencia, lo que quiere decir que el creyente inmaduro puede comenzar a crecer cuando se decide ser obediente, es decir, levantar un muro alrededor para que nada pueda acecharle. Y este muro pues puede comenzar a levantarse cuando este creyente inmaduro se arrepiente de lo que hasta este punto ha hecho, empieza a levantar muro alrededor de sí y empieza entonces a caminar en obediencia. Pero Cantares 8:9 no habla solamente de un muro, sino de una puerta, que es la segunda opción, que entonces esta exhortación por parte del creyente individual se da a los creyentes inmaduros. Y así como entendimos sobre el muro, entendamos ahora sobre la puerta. Una puerta sirve como un punto de salida, pero también sirve como un punto de entrada.
a un lugar en específico. Una puerta cerrada también sirve de protección al igual que el muro, sin embargo es fácil derribarla porque tiene esa oportunidad de ser abierta otra vez. Entonces esto de ser puerta dentro de la exhortación que podemos dar a los creyentes inmaduros sería la última opción que yo les daría, porque es un peligro. Resulta que la puerta es esa que podemos dejar abierta o podemos cerrarla, pero aún es vulnerable a que con una patada o un empujón esta sea abierta. Y el pecado precisamente es una puerta abierta por la que puede entrar el enemigo y hacer de nuestra vida pues lo que quiera, y esto nosotros debemos prevenirlo. Por eso, ante las dos opciones, tú debes captar ya que lejos de ser puerta, nuestra exhortación a esa hermana pequeña, a ese grupo de creyentes inmaduros que no están como nosotros dentro de una plena comunión con nuestro Adón, la exhortación debe ser a que sean muro de arrepentimiento, para que empiecen a caminar en obediencia. ¿Por qué? Porque mucho se dice en nuestro lenguaje como creyente: cierra la puerta. Sí, pero la puerta que se cierra en cualquier momento puede ser abierta. La mejor opción dentro de esta exhortación es decirle: levanta muro de arrepentimiento, porque es lo único que te hará crecer en obediencia. Así llegamos al último punto de esta clase, plena comunión, y este es el punto de la identidad. Y qué rico es el libro Cantar de los Cantares en cuanto a darnos detalles que vienen a sumar identidad a nosotros como creyentes individuales, y esta vez encontramos otro motivo para sentirnos identificados con nuestro Rey. Ahora en el versículo 10 de Cantares capítulo 8 dice este versículo: yo soy muro y mis pechos como torres, desde que fui en sus ojos como la que haya paz. Aquí nosotros encontramos la identidad y es sabernos muro. Fíjense ustedes que en el punto anterior el creyente individual exhortaba a ser muro o ser puerta, pero en el versículo 10 hay una identidad confirmada en la misma voz de ella, es decir, en la voz nuestra como creyentes individuales. Ella dice: yo soy muro. Es decir, no tengo puertas que pueden abrirse fácilmente. Yo he levantado un muro de arrepentimiento y ahora dentro de mi plena comunión con mi Adón me encuentro caminando en obediencia. Y a diferencia de la hermana menor que no tiene pechos, aquí ella se describe como la que tiene pechos y los compara como torres. El pecho representa, ya lo sabemos, solo se los recuerdo, alimento espiritual. Ella alimenta a los creyentes inmaduros, a esta hermana pequeña, con leche de la palabra que la hará a crecer. Pero estos pechos maduros de ella son comparados como torres, y mirando en nuestra imaginación, en nuestra capacidad para imaginar una torre, esta torre por su altura puede prevenir de peligros, porque desde la torre nos hace divisar lo que está lejos antes de que llegue a nosotros. Entonces desde la torre se ve al enemigo, lo que quiere decir que ella, siendo muro, puede hacer crecer a los demás desde su ejemplo de obediencia, pero también les puede hacer crecer a esos creyentes inmaduros o hermana pequeña con la leche que de sus pechos puros procede, para hacerles crecer, ya que es una leche de la palabra que no se contamina, porque sus pechos son como torres, y esto le permite divisar al enemigo antes de que llegue. Esto es un grito de alerta, lo que tiene el creyente individual como oportunidad de hacer por aquellos que se han visto en su crecimiento espiritual como atrofiados. Un grito de alerta que viene a cuidar a todo aquel que va a ser tomado por la mano poderosa y amorosa de nuestro Adón a su regreso. Las advertencias que aquí encontramos desde la mujer de Cantar de los Cantares, o desde nuestra posición como creyentes individuales maduros y en plena comunión con nuestro Adón, no tienen el propósito de asustar. Y escúchame bien,
Estas advertencias no tienen el propósito de asustar ni de provocar pesimismo, sino de proteger y traer paz. Y es que la experiencia de la hermana menor va a cambiar, ella va a crecer cuando escuche a ese creyente individual. Por eso el compromiso de nosotros, esos que nos sabemos dentro de una plena comunión, no es ahora quedarnos en el regocijo y en el confort de esa comunión, sino es empezar a ver a aquellos que por alguna razón no han logrado crecer y hoy están como atrofiados. Entendiendo la importante tarea que tenemos como creyentes individuales, oramos para despedir esta clase pidiéndole a nuestro Adón que traiga su shalom a nuestra vida y que nosotros a su vez podamos instaurar ese shalom en las vidas de aquellos que hoy se encuentran creciendo y esperando el pronto regreso de nuestro Señor. Esto lo pedimos en oración y decimos amén. Ya me corresponde despedir esta clase, te invito a un próximo momento donde ya estaremos culminando con esta experiencia del curso online Cantar de los Cantares, una historia de amor. Gracias por estar allí, nos escuchamos y nos vemos próximamente.